Buenas noches a todos los presentes, sean muy bienvenidos. En nombre del Club de Ejecutivos, tampoco alto el... Ahora sí. Bueno, nos toca arrancar esta noche un poco diferente, con un sentimiento de pesar de un socio que partió con 20 años de estar en el club y aportar muchísimo al querido Paraguay. Estoy hablando del señor Kelo Kriskovic. Entonces, queremos pedirles a todos los presentes un minutito de silencio en su memoria. Comentarles que Kelo estuvo 20 años trabajando y aportando mucho al club y a la sociedad civil paraguaya, educativa, económica, dando y generando empleo desde su lugar, trabajando en banca mucho tiempo. Mentor, recuerdo que Mónica me decía que hace poquito se reunió con una de sus mentí. Él formó parte de este grupo de mentores. Entonces realmente tuvo dos mentorías antes de partir de este espacio terrenal. Así que creo que este minuto va para él, para su memoria, para su familia y el responso que solamente el tiempo te va a dar en este momento. Así que pasamos a este momento triste. Penosamente la vida tenemos que continuar, así que ahora quiero comentarles la dinámica del día de hoy. Tenemos a un invitado muy querido, a un referente que está haciendo historia para la querida patria, como así él lo menciona, servidor de la patria sin duda alguna. Después hablo un poco más de él. Les comento la dinámica. Ahora arrancamos con un video de 5 días que habla de IPS. Luego de eso presentamos a nuestro querido invitado. Luego la presidenta del club sube aquí a mi espalda y hacemos un ping-pong de preguntas y respuestas. Entonces yo no voy a hablar más. Vamos con el video. El Instituto de Previsión Social administra uno de los mayores portafolios de inversión del país. Según los estados financieros correspondientes a marzo de 2026, la previsional mantiene inversiones por alrededor de 2.616 millones de dólares, recursos que respaldan las futuras jubilaciones de más de 1 millón de trabajadores aportantes. La cartera presenta una fuerte contracción en instrumentos financieros locales, principalmente certificados de depósito de ahorros y bonos emitidos por entidades bancarias y organismos financieros. Vamos a ver una radiografía de cómo está el portafolio de inversiones del IPS. Valor total del portafolio, ya dijimos, 2.616 millones. 95% de las inversiones están en guaraníes y solo 5% en dólares. Rendimiento promedio ponderado en guaraníes, 8,19%, en dólares, 5,88%, a plazo promedio de 5 años. La mayor parte de los recursos del IPS está invertida en certificados de depósitos de ahorro conocidos como CDA. En moneda local, estos instrumentos representan aproximadamente unos 1.030 millones de dólares, mientras que en moneda extranjera suman cerca de 137 millones de dólares. Principales inversiones en CDA en guaraníes. Las tres mayores colocaciones son en Sudameric Bank, unos 216 millones de dólares, en Bueno Bank, 207 millones de dólares y en Banco Nacional de Fomento, 155 millones de dólares. Estas inversiones generan rendimientos que oscilan entre 8 y 11% anual. En el CDA colocado en moneda extranjera, la concentración es elevada. Principales CDAs en dólares. Banco Basa tiene 28,9 millones, Bueno Bank 27,4 millones de dólares y Z Banco 20 millones de dólares. El rendimiento promedio de esta cartera alcanza 6,2% anual. Otra parte importante de los fondos previsionales está invertida en bonos y títulos de deuda. En guaraníes, estas inversiones representan aproximadamente 603 millones de dólares. Principales tenedores de bonos. Las tres mayores posiciones corresponden a Banco Continental con 89 millones de dólares, la Agencia Financiera de Desarrollo
AFB con 85 millones de dólares y Sudamericsbank con 81,3 millones de dólares. Los bonos representan un rendimiento promedio ponderado del 7,5% anual y un plazo promedio cercano a los 7 años. En contraste, la participación de inversiones en dólares mediante bonos es prácticamente marginal. El informe revela que apenas 3,8 millones de dólares están invertidos en bonos en dólares, todos emitidos por Sudamericsbank. Activos inmobiliarios. El IPS también posee una importante cartera de inmuebles destinados a la renta. El valor contable de estos inmuebles se estima en unos 258 millones de dólares. La cantidad de inmuebles es de 776 inmuebles. La participación en el portafolio es del 9,8%, pero el rendimiento de estos inmuebles es de apenas el 0,95% anual. Y justamente ahí aparece uno de los aspectos que más generan atención. Mientras las inversiones financieras producen retornos de entre un 6 a 9% anual, los inmuebles generan menos de 1% de rendimiento por año. Eso plantea interrogantes sobre la eficiencia del uso de los activos inmobiliarios y sobre la necesidad de optimizar la rentabilidad de una cartera que debe financiar jubilaciones durante las próximas décadas. Algunas alertas en el portafolio: concentración elevada en el sistema financiero, escasa diversificación internacional, participación mínima de instrumentos dolarizados, bajo rendimiento de los activos inmobiliarios, dependencia excesiva de depósitos bancarios y bonos locales. Los desafíos financieros del IPS van más allá de la rentabilidad. Diversos estudios actuariales ya advierten que el crecimiento de jubilados será más acelerado que el de los ingresos del sistema si no se realizan reformas estructurales. Actualmente el IPS cuenta con más de 1 millón de aportantes titulares, cifra que alcanzó los 1.043.644 trabajadores al cierre del año pasado. A marzo de este año ya supera los 1,06 millones de aportantes. Sin embargo, el informe actuarial muestra que una parte importante de esos cotizantes percibe salarios relativamente bajos, lo que limita el crecimiento de los aportes al fondo jubilatorio, o bien lo que se declara como ingresos no corresponde a lo que efectivamente está percibiendo el trabajador. En conclusión, especialistas coinciden en que el IPS necesita actualizar su marco legal de inversiones para permitir una mayor diversificación de la cartera. Entre las alternativas planteadas figuran una mayor exposición a instrumentos internacionales, fondos de infraestructuras, activos productivos, proyectos energéticos y otros vehículos que permitan mejorar el retorno ajustado por riesgo. El objetivo es claro: lograr mayores rendimientos sin comprometer la seguridad de los fondos, fortaleciendo la sostenibilidad financiera de la principal caja previsional del Paraguay, de la que dependen más de 1 millón de trabajadores aportantes y sus futuras jubilaciones. Bueno, este informe es de colegas de 5 días, así que el agradecimiento para ellos. Y ahora sí que quisiera presentar al querido doctor Isaías Fretes. No sé, doctor, si lo presento como contraalmirante médico, presidente IPS, como un patriota, como usted lo dice. Como almirante médico, porque me costó sudor, ausencias y lágrimas. Gracias, mi querido, muchas gracias. Bueno, ya intervino nuestro invitado, médico militar con más de 40 años de trabajo bajo la Marina. Siempre trabajó en favor de la salud, desde sanidad militar recorriendo el país. También escuché una historia que estuvo en el Chaco mucho tiempo y que 8 días no se duchó porque era complicada la llegada. Lo vengo siguiendo desde que tomó la posta y va generando mucha esperanza a quienes confiamos en usted. Médico cirujano de profesión por la UNA, especializado en coloproctología en el Hospital de San Paulo, de la ciudad de San Paulo, el Hospital de Clínicas, y en el Hospital de Santa Margarita de Marsella, en Francia. También ha recibido muchas distinciones. Me quedé con una que es la militar de la Teniente Fariña por la Armada, que ha dirigido centros de atención también en el glorioso Chaco paraguayo. Doctor Fretes, usted nos devuelve la confianza en un lugar que no la teníamos, que tiene que darnos un júbilo cuando llegamos a una edad. Así que toda la confianza en usted. Y le invito a que pueda pasar para presentar la... Muy buenas noches. Ah, Antes que nada, siempre hay situaciones que me sorprenden.
Y una de esas situaciones es esta. Nunca me vi en esta situación de estar ante tan insignes compatriotas, forjadores de cambios e instrumentos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Ustedes son los que arriesgan su capital con su esfuerzo silencioso, propugnan una patria mejor y hacen de que en la mesa de cada ciudadano trabajador no falte el pan. Esos ciudadanos que ni siquiera manejan el estrés que ustedes pasan, o tal vez la inoportuna llamada de un problema a la noche y que tienen que levantarse a trabajar para que la noche siguiente no falte el pan en la mesa de un desconocido para ustedes, pero que tiene vivencia para la patria. Estar al frente de ustedes, yo lo tomo como un compromiso, una obligación ciudadana. La vida me puso en esta privilegiada situación histórica, porque la institución está pasando momentos históricos que me obliga a rendir cuentas al último aportante, hasta aquellos que aportan lo suyo y ni siquiera usufructúan los beneficios de la institución como son ustedes. Así que les agradezco muchísimo la oportunidad de rendirles cuenta. Y lo que yo voy a pasar a explicarles es lo que hemos hecho en el último mes. Yo asumí el 24 de abril, 25 el día laboral y hasta la fecha. Entonces, para que puedan tener una idea de lo que nosotros hemos pasado en este tiempo. Y pueden ver la potencia que tiene esta institución, la responsabilidad enorme que tiene esta institución, que se puede hacer este número de cirugías en tan solo en una institución. Así que se imaginan ustedes en la mancomunión de todas y encontrar una situación de calamidad que está pasando la institución y donde no debe de parar y donde tenemos nosotros la obligación en esa vorágine laboral y por sobre todas las cosas una orfandad económica en el área de la salud y aún así seguir capacitando a las personas, porque en la capacitación constante nosotros vamos a encontrar una raíz columnar para que la institución siga avanzando. Tener este número de jubilados y vean ustedes, cada semana nosotros tenemos una reunión de consejo donde decidimos el futuro de la institución. ¿Qué hemos hecho como primera medida cuando me encuentro ante una situación donde la institución está, perdonen el término, ensuciada, desvirtuada, con una imagen de corrupción única, lo cual lo ha llevado a un nivel de incredibilidad inconcebible? Lo primero que hicimos fue transmitir las sesiones del Consejo, que yo no encontré motivo por el cual no se lo hace. Cuando uno es transparente, cuando uno busca construir credibilidad, uno debe de buscar todos los mecanismos para que uno pueda trabajar no detrás de bastidores, sino detrás de una vitrina donde el sol le meta aún mucha más claridad. Y yo les puedo hablar con propiedad de eso. No sé si ustedes escucharon hablar del proyecto Retribuyendo al Pueblo de la Fundación Promo 83. Este es un grupo que está trabajando hace 10 años. Empezamos en el 2015, 208 médicos.
que por una cuestión de azar o suerte de vida, congrega a médicos referentes de la medicina paraguaya y médicos referentes a nivel internacional. Quien les habla dejó la presidencia de la Sociedad Latinoamericana de Coloproctología hace 5 años y desde septiembre del año pasado, tras un cónclave de profesores latinoamericanos, fui nominado maestro de la coloproctología latinoamericana. Soy miembro de 24 sociedades científicas en 19 países y tengo 363 conferencias dadas en el extranjero. Pero hay compañeros de mayor prestigio que yo. Y trabajamos denodadamente yéndonos a lugares alejados y carenciados de la República, llevando una medicina de muy alto nivel, amparada en tecnología médica. Y hemos recorrido desde Pilar a Valle Negra y Médanos del Chaco, y hace un mes, 15 días hemos estado en Pozo Hondo, y trabajando con claridad, trabajando con transparencia, buscando credibilidad. Hoy día somos 204 médicos. Cuando la gente de bien ve a un grupo de ciudadanos que trabaja denodadamente, caminando con esa fortaleza de la credibilidad, uno se convierte en luciérnaga y atrae a otras luciérnagas. Y a esos 204 médicos se le han sumado los colaboradores y somos 355 ciudadanos que componemos el proyecto Retribuyendo al Pueblo. Y de aquel tiempo a esta parte tenemos 65,000 pacientes atendidos, cerca de 1,000 cirugías y 17,000 estudios de diagnóstico. Y hace unas 7 semanas estábamos en este hermoso lugar de Cuasatí, 222 personas, en una noche memorable de brindis. ¿Y saben qué brindábamos? Brindábamos el privilegio de haber servido al prójimo. El hombre de bien tiene que ser agradecido. Nosotros tenemos a disposición las 3 comidas del día y muchas veces nos cenamos por cuidar la panza. Y esa gente a quien asistimos con suerte comen una vez al día. Qué lindo fue verle, por ejemplo, al profesor Morikawa haciéndole una ecografía tiroidea a un originario. Entonces, conozco el camino para llegar a la credibilidad. Y una de las herramientas que encontré fue que se firme la sesión del consejo. Y cuando me dice la secretaria, me dice, doctor, pero para ello hay que pedir permiso al Congreso, al Consejo. Le dije, no, señora. El que se opone, entonces tiene algo que esconder. Perdón, yo no sé si todos ustedes hablan guaraní, pero quiero comentarles que tengo otra pasión poco común. Yo leo historia paraguaya y leo hace 32 años historia paraguaya. Como siempre hablo de historia, necesitaba el papel de credibilidad. Entonces, no sé cómo lo hice, pero tras 2 años de estudios, hoy día soy magíster en historia paraguaya. Y si algo les puedo decir con certeza, es que este país se enamoró de los infortunios y se negó a morir. Entonces, las transmisiones en vivo, eso hizo tanto bien que permitió descubrir también situaciones inadmisibles y transmitirle al pueblo esas situaciones inadmisibles. 468,000 atenciones. Ustedes se imaginan, multipliquemos eso por un valor consulta de 100,000 guaraníes. Y esto estamos hablando en un mes. Hemos ido a paso muy lento para aumentar el número de camas. ¿Por qué? Una razón muy sencilla. La institución está sin plata. La institución está quebrada. La parte
jubilatoria es el hermano mayor rico. Tiene una solvencia para 20 años, pero si ahora no se hace los cambios autorales, vamos a sufrir muchísimo. Este es el momento de hacer las correcciones. Ingresa menos de lo que sale. Pero el hermano menor, que ni siquiera puede recibir ayuda del hermano mayor, sufre. La institución necesita 12 billones de guaraníes mes para cumplir acabadamente su labor. Tenemos 6. Cuando el señor presidente de la República, que hasta ahora no considero de gran valía su valentía porque le confía un cargo a una persona que no hace política. Yo abracé Fuerzas Armadas siendo estudiante de medicina y el proceso de formación es muy duro. Cuando ocurre el golpe del año 89, yo era teniente en fragata. Fue una noche bastante difícil porque a los de sanidad no nos dieron la información. Y yo vivía a 2 cuadras de la comisaría primera y a 4 cuadras del cuartel más grande de la Marina, el Comando de Infantería Marina. A la 1 me llaman y me ordenan presentarme a la unidad. Me uniformo, salgo a la calle y no sabía quién era fuerza mía, si la policía era o no fuerza mía. Y mi señora, escuchábamos Radio Cáritas y me decía que no salga. Hasta que veo una oportunidad de que más o menos empezaba a cesar el tiroteo y no veía gente, policías corriendo por la calle, y habré tardado esa distancia de 6 cuadras que quedaba la sanidad de la Armada, 3 minutos en llegar. A la madrugada, al clarear, me ordenan ir a contar las bajas. Y ahí me perdí el Pulitzer. Voy a la morgue del hospital militar y conté 34 cadáveres. Nunca se me olvida una imagen de una persona que uno le miraba, a este lado tenía el rostro y a este lado no tenía rostro. Se me ocurrió ir a la casa que me quedaba a 2 o 3 cuadras y traer una cámara fotográfica. Y ahí dije, bueno, yo no sabía si mi cámara tenía, cuando eso se utilizaban los rollitos, si tenía o no, y no había lugar donde ir a comprar si es que no lo tenían. Si hubiese tenido la cámara, hoy tenía el Pulitzer. Imágenes para la historia, de algo que no debe de suceder nunca más. Estando en la sanidad, le recibo al cabo Liborio, que venía atajando sus tripas. Conocí lo que es el estrés en el hombre. Llega el suboficial, pánico, le decíamos nosotros. Le dije, pánico típico, ¿y qué ducha me va? ¿Usted entró bajo la ducha? Porque él estaba todo mojado, es la descarga adrenérgica. Al mes sale una orden por la cual todos los oficiales teníamos que presentar nuestra desafiliación a cualquier partido político que formásemos parte. Todos cumplieron la orden, por supuesto. Entonces, esta generación de oficiales aprendió a crecer con 3 colores: rojo, blanco y azul. Y son los colores que yo llevo hasta ahora. Y debajo de mi piel, el uniforme naval. Entonces, el patriotismo es lo que orienta mi vida. Y el señor presidente de la República sabía eso. Y este señor igual me confío. Y tengo por obligación moral corresponderle. Eso es lo que debe hacer todo hombre de bien. Entonces,
Vean ustedes este ítem. 1.266 cirugías de traumatología. Vean el volumen, se opera más cirugías traumatológicas que cirugías generales. Con eso nosotros teníamos la idea de cuáles son los ítems más importantes a tratar, porque cuando iniciamos teníamos camillas en los pasillos de la urgencia y teníamos una lista de espera a 6 meses. Hay una realidad indiscutible en nuestro país y yo les puedo hablar de eso con propiedad porque soy profesor de cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción y es lo que más extraño. Extraño no putearles, perdón, a mis residentes porque la ausencia es esa. Ha cambiado mucho. Les voy a comentar una anécdota. 7 de la mañana, yo joven residente de cirugía, le presento el nuevo caso que había ingresado la madrugada a un señor a quien le rindo homenaje diciendo su nombre Calixto Vera González. Lo que yo no sabía es de que el viejo estuvo antes y vio el paciente. Y me decía, ¿y qué más tiene su paciente? Y tal cosa. ¿Y qué más tiene su paciente, doctor? Y tal cosa. ¿Y qué más? Y no tiene más nada. Agarra la historia clínica y rompe frente mío. Y me dice, no tiene vergüenza. Usted es residente de segundo año y se le va a pasar un examen físico básico que corresponde a un estudiante de quinto año. A su paciente le falta testículo izquierdo. Y eso es muy grave porque el testículo que no descendió en el tiempo se convierte en cáncer. Y este señor habrá hecho algún curso de puteadas porque era súper especialista. ¿Eh? Y yo callaba y decía, pero ¿de dónde quita tanto repertorio este viejo? ¿Eh? No pasó media hora y viene él y me dice, doctor, vamos a operar afuera. Le dije, profesor, no puedo, eso es privativo del residente de tercer año. Ya tengo permiso, profesor, vamos. Me lleva a operar afuera en un sanatorio conocido, era una hernia, termina la cirugía y me trae otra vez al hospital. Y me pone algo en el bolsillo. Yo hice mis actividades a la siesta, reviso y eso, algo en un sobrecito, era mis honorarios por la cirugía que eran más que mi salario del mes. Y dije yo, pero ¿quién le entiende a este viejo de mierda? Me recontra rebanó a putear y ahora me paga. No, era tan joven que no entendía que esas puteadas eran institucionales, no personales. Entonces hoy yo pasé un momento difícil porque tuve que defenestrarle el cargo a un buen oficial, a un buen señor. El cargo, el mando exige saber manejar penurias y alegrías. Fue una pena porque un buen oficial, porque un oficial de Fuerza Armada, un buen profesional, perdí algo importante en mi primer anillo, pero también significó alegría porque este señor salió, no por corrupto. ¿Quién no se equivoca? ¿Qué les quiero con esta anécdota significarles? La institución está primero. Las instituciones quedan, los hombres pasan. Y uno debe, en esta institución por lo menos, dejar un mensaje claro. Si queremos construir, va a haber bajas por el camino. Entonces, ¿qué planificamos para este volumen enorme de traumatología? Implementar lo que se llama la cirugía del día. Hoy día, cuando uno tiene tecnología y el Instituto de Previsión Social lo tiene, uno opera una rodilla en la mañana y la tarde va de alta. Entonces fuimos al hospital 12 de junio para conocer, porque es un hospital nuevo, para conocer su
quirófano. ¿Con qué sorpresa nos encontramos? Quirófano lindo, grande, comparación a la fiesta de 15, con mucha tecnología. Por la puerta así chiquitito no entra la camilla. ¿Cómo pudo haber sucedido? Y para colmo, la empresa constructora le dice al médico cuando le reclama, firmame la recepción y te lo arreglo. Lo extorsionaba. Hospital que chorrea. Y para colmo de males lo llevaron al presidente de la República a inaugurar eso. Entonces, vamos a trabajar en las cirugías de esa modalidad para bajar traumato, nuestro deber. Y en cirugía general vamos a hacer lo que hace la Promo 83. Irnos a los departamentos, un grupo grande de médicos, y hacer maratones de cirugía para bajar esa lista de espera enorme. Todas las demás especialidades, incluyendo como ejemplo la urgencia, hoy día no tienen más camilla en los pasillos y hay una dinámica de atención. Y a través de las maratones de las especialidades, hoy las especialidades de gran demanda tienen una lista de espera aceptable. Doctor Isaías Ricardo Fretes, antes de IPS, tenía una lista de espera en mi consulta privada de 4 semanas. Así que, si eso me pasa a mí, si tenemos una lista de espera de 3 o 4 semanas medio hospitalario, está más que bien. ¿Y por qué le hablaba a ustedes de esa anécdota? En nuestro país hay otro estamento que está mal, que es las universidades privadas que no están acreditadas. Hay 46 facultades privadas en el Paraguay. Inconcebible. Inconcebible. Guadalajara, 11 millones de habitantes, donde estudia mi hija cirugía plástica y donde yo he ido a dar conferencias. Tiene 11 millones de habitantes y 3 facultades de medicina. La raíz columnar de la salud pública es el factor humano. No se puede jugar con ello. Entonces, no tenemos centros de formación en la cantidad adecuada para la necesidad país. Y como muestra, vale un botón. Tengo un problema enorme en Encarnación. El Ministerio de Salud también lo tiene. No hay un solo cirujano pediatra. Uno solo para el departamento. Y el que estaba se jubiló y por la nueva ley no se le puede volver a contratar y es un señor joven todavía, un señor fuerte. Entonces, estoy en busca de un joven a quien el Ministerio de Salud le pueda dar 2 salarios, el IPS otros 2 salarios, porque ¿saben ustedes cuánto paga el IPS a un hemodinamista? ¿Saben lo que es un hemodinamista? El que manipula las arterias del corazón. Para ser hemodinamista, tiene que terminar la carrera, luego el internado, luego hacer 1 año clínica médica, luego cardiología, y luego cardiología hacer un fellow para poder manipular la arteria del corazón. Estamos hablando de un proceso de formación de unos 16 años. Y gana 4.800.000 guaraníes. ¿Cómo se deterioró la institución? No se cuidó lo más preciado. No se dignificó al personal de blanco. Y ese 4.800.000 descuéntenle otra vez los 500.000 por el seguro y cuánto queda. Y están manipulando una vida. ¿Por qué tuvo que caer a ese nivel
de una época en que cuando yo ingresé al IPS fue un logro. Fue un logro porque tenía volumen de pacientes para aprender, tenías el respaldo de la tecnología para seguir aprendiendo porque la medicina es dinámica. Tenía un seguro médico que me servía sobre todo para las cosas grandes. Hoy día, todos los días, firmo renuncias. Y la otra acotación para que ese recurso humano quiera quedarse en Encarnación, que sea soltero, porque en Encarnación hay mujeres lindas. ¿Mm? Entonces, ¿cómo tomamos la institución? 279 productos con stock cero. Cero. Y otra vez, el mundo de las comunicaciones incomprensibles que a los 15 días ya exigían resultados. Y para comprar medicamentos, estando dentro de la estructura estatal, no es quitar mano de bolsillo y ir a la farmacia a la esquina. Hay un proceso licitatorio que lleva su tiempo y tiene reglas muy rígidas. Sumado otra vez a no tener un respaldo financiero fuerte y empezar a hacer las bicicleteadas. ¿Qué hicimos? Lo primero, la institución se maneja con lo que llamamos el Vademecum, un listado de insumos y de medicamentos. Invitamos a todos los jefes de servicio, directores de hospitales, directores regionales, y los juntamos en un hermoso salón del Cuasatí. Y le rindo homenaje a Manuel Ibarra, dueño de dicho local, porque no teníamos plata para pagar ese local. Pesa Pere Ore Moriajú. Y tampoco podía permitir de que se diga del almirante Fretes que quitó dinero en forma inadecuada de otro lugar. Y se reunieron estos 180 médicos y trabajaron en la actualización. ¿Y saben qué? 982 productos quitaron del cuadro. 982 productos. Vale decir, perdón el término, estaba prostituido todo el sistema. Se estaba comprando insumos que estaban desactualizados. Y me preguntan, ¿hiciste daño al empresariado? No, lo estimulé a actualizarse. Se compraba porque estaba en la lista y porque hay otras cosas detrás. Pero lo más importante para mí, lo más importante, darle un lugar a uno de los protagonistas más importantes, que es el personal de Branco, darle sentido de pertenencia, darle orgullo institucional. Mi señora me suele decir que, como es psiquiatra, y ya me hizo mi diagnóstico, dice que yo soy obsesivo, compulsivo y trabajólico. Y creo que tiene razón, porque he leído por la prensa que no pueden encontrar explicación de por qué estoy ya en la oficina a las 5:30 de la mañana y sigo hablando por algún otro lado a la noche. Hoy yo me desperté, 5 de la mañana como siempre, 5:30 estaba en la oficina, y ahora sigo con ustedes. Creo que me ayuda mucho el entrenamiento militar. Y por sobre todas las cosas, la convicción de que tengo que otorgar a la patria este espacio en mi vida. Y les digo a la gente, aprovéchenme.
porque yo voy a estar el tiempo que no va a ser largo, donde considere de que la institución entró en un proceso tal que el que me suceda tenga vergüenza de cambiarlo. El cirujano tiene un periodo de vida útil y yo todavía no cerré la construcción de mi invierno. Y tengo hijas que cometí el error, entre comillas, de hacerle, en el amor excesivo, de hacerles creer de que todas son reinas. Y eso les cuento, le dije al señor presidente de la República, ¿cuánto gana un presidente? 35 millones, me dijo. Le dije yo, no me alcanza. Yo no tengo un consultorio, tengo una unidad de coloproctología. Eso me lleva a 20 millones de guaraníes mensuales. Tengo secretaria, tengo la limpiadora, tengo la administradora, etcétera, etcétera. Y tengo una hija que estudia en Guadalajara y me lleva $2,000 mensuales. Murió el salario, le dije. Entonces yo quiero que usted me permita, al terminar mi jornada, atender unos pocos pacientes, uno, por la obligación moral con mis pacientes, la responsabilidad asumida. En mi especialidad, uno opera a un paciente y le lleva 8 a 10 semanas la recuperación total. Y por otro, ajustarme un poquitito el cinturón con un trabajo honesto. Y eso lo justifico cuando le escucho decir a mi señora, ya no vamos a comprar Coca-Cola por cajón. Entonces, cuando veo la alegría de aquellos colegas, sentirse partícipes del cambio y que estaba haciendo justicia con ellos, porque antes el vadamécum lo hacían los administrativos en base a otros criterios. Se sintieron instrumentos del cambio y el resultado se vio y empezaron a tener orgullo de pertenencia. Nosotros en la Armada nos enseñan de que el uniforme lo entregamos en la última morada. Y cuando se enteran, ahora cambió el reglamento hace 3 años, y normalmente cuando a un capitán de navío, que es una graduación alta, no todos llegan a ser almirantes, en ese momento sublime aparece el grito de la corneta y la descarga de la fusilería. Pero cuando uno es almirante, hay 4 cañonazos. Tenemos el panteón familiar de la familia en la Recoleta. Los 4 cañonazos no pueden darse en la Recoleta. Entonces, a escondidas, ya tengo mi lugar en el lugar abierto para cuando llegue el momento, y ahí es que le doy razón a mi señora con su diagnóstico psiquiátrico. Pero eso uno se lo gana en esa trayectoria de vida, a sabiendas de que aunque uno no esté en la vida activa, el uniforme uno lo lleva bajo la piel. Y ese es un privilegio que no pienso perderme. No deseo que mi familia tenga en honor de que hubo un papá que supo tener una conducta proba en la vida. Entonces, viene un señor, se me presenta, yo soy el auditor del Poder Ejecutivo. Y cuando lo escuché hablar, dije, voy otra vez. Y me presenta un documento y me dice, mire, acá hay 216 recomendaciones de cambio que hemos traído a la administración anterior. ¿Y sabe cuánto cumplió? No, le dije. Lea, 2,5%. Entonces le dije, mire señor, yo le voy a poner acá
una oficina. ¿Cuánto personal trabaja con usted? Y para cumplir este cometido, unos días, le da la oficina adecuada para que pueda trabajar con todo su equipo. Y le pido lo siguiente. Estas 200 y tantas recomendaciones, usted tiene que bajarme a cero. A cero. Y quiero comprometerle a que usted me audite las propiedades del IPS. Quiero saber, sobre todo las estancias, a quiénes se les dio, por cuánto se les dio, por cuántos años se les dio, y no por chismoso. En mi interior había también un chismosito que quería saber. Y ese señor tiene su oficina y está trabajando con nosotros. Hay que transparentar la institución. Pasó 48 horas y aparece otra señora de apellido Sanz. Se hizo un concurso para auditoría interna. Ganó esta señora. Se fue a trabajar 22 días y se retiró porque le cerraron todas las puertas. Me escuchó hablar y se acercó. Y ahí me cuenta. Y le dije, señora, llegó a trabajar algo, 22 días, llegó a tener una información, sí, deme una muestra. Yo vine para auditar la parte jurídica de la institución. Entonces he descubierto muchísimos juicios perdidos ex profeso, con un daño importante a la institución. ¿Qué le hace falta a usted para desnudar todas las irregularidades? Necesito la llave maestra, de modo tal de que con ese PIN yo pueda acceder a todos los juicios del Instituto de Previsión Social. Y le dije, señora, y en esta parte le doy también la razón a mi señora, porque dice, tenés que cuidar tu forma de hablar, tenés que cuidar tu forma de pararte, ya no estás en la Marina. Le dije, señora, yo le doy a usted una misión. Usted me va a auditar toda esta área. Quiero saber cuántos juicios hubieron, cuántos se perdieron, cuál fue el daño a la institución. Y usted va a tener su llave maestra si tengo su palabra. Lo voy a hacer y se está trabajando. Empezamos nosotros a recorrer las instituciones por fuera de la capital y dentro de la capital. Una de las primeras condiciones básicas en el mando es conocer el terreno. Uno, en contrapartida, está el frío papel del informe. El papel pecpatía con doña E. Y lo más importante, no transmite sentimientos. Y el sentimiento estimula. Entonces, elegimos como primera misión ir al Chaco. ¿Por qué? Porque uno de los puntos de sangrado de la institución son las tercerizaciones. Y tomé como parámetro el Chaco basándome en el concepto de que ahí hay gente seria. Y si ahí yo encontraba irregularidades, ¿qué sería lo otro? Entonces voy a la sala de archivos donde estaba también la sala de computación y le dije al administrador de la colonia, yo quiero que usted me disculpe, yo estoy representando a la institución y lo que voy a hacer es institucionalidad, no es faltarle al respeto. Quiero elegir una ficha al azar. Elija, doctor. Quito una ficha al azar
y era de un paciente que había sido sometido a una apendicectomía. Ahí solicito que me quiten el costo del tratamiento de ese paciente, y era 8 millones de guaraníes. Muy aceptable, muy más que aceptable cuando uno da volumen a una institución. Entonces ya no me preocupé del Chaco, gente seria hace bien su trabajo. Y fui a a varias localidades estamos yendo. Me llamó la atención Fran. Fran es un modelo a imitar. Y me recordó a mi papá. Mi padre, profesor de la Facultad de Medicina, fue el que desarrolló la especialidad en el Paraguay. Y en sus primeros años de médico fue a hacer una medicina rural en Barrio Grande, donde yo nací. Yo soy de Ayala, hoy. Como todo cirujano quería operar. El pueblo no tenía quirófano. ¿Qué hizo? Organizó a la comunidad. Tuvieron los fondos. Al poco tiempo ya tenían quirófano. Y la gente, la población, entendió el valor en seguridad de lo que es tener un quirófano. Y la población sigue apoyando. Luego, ya teniendo quirófano, consigue el rubro para otro cirujano y empezaron a hacer cirugías impensables en la localidad. Pasó el tiempo, él deja a esa población y pasó 20 años y no se operó un Barrero. El valor del hombre. ¿Y qué encontré en Fran? IPS y Ministerio de Salud trabajando juntos. No puede uno en una localidad del interior estar pretendiendo tener todas las especialidades. Si en un departamento tan grande como Itapúa no tengo un cirujano pediatra. Pero ¿qué fue lo más importante? La comunidad entiende de que tienen que tener un buen hospital con tecnología porque es la seguridad de ellos mismos. Y esta gente tiene hasta terapia intensiva. La comunidad participa. Es una cuestión cultural de por medio. Hay que hacerle entender al paraguayo que tiene que cuidar su hospital, que tiene que controlar su hospital. Voy a terminar con esto. Viene la espada de Damocles. El angiógrafo es un equipo que se utiliza para explorar el corazón. Me llega una nota donde el representante, la firma representante, me informa que los angiógrafos habían llegado a su vida útil, 10 años. Tuvieron 10 años para cambiar eso. 10 años. Entonces recurrí a la Facultad de Medicina para utilizar su angiógrafo y que no tenga la sorpresa de ningún prójimo que no tiene vela en el entierro de los maltratos institucionales y que no me señalen de que es una excusa más para una tercerización. Y pudimos cubrir, y desde el lunes, hoy es martes, desde ayer, empezó a trabajar el angiógrafo y en su primer día ya hizo 19 estudios. Así encontré la institución, gente. Yo a veces me fanatizo un poco y me excedo en el tiempo, y créanme que probablemente producto de ese sentimiento profundo que me embarga ante injusticias. Le decía que tengo 363 conferencias dadas en el extranjero, y en las conferencias internacionales a uno se mide la capacidad de un conferencista en razón a su poder de síntesis, y te dan 15 minutos. Así que perdón por haberme excedido. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Sobre todo a nuestro invitado especial, presidente, muchísimas gracias. La verdad que todos estábamos con
muchísimas ganas de tenerlo cerca, lo estamos viendo a través de los medios, pero tenerlo acá presente en este espacio del Club de Ejecutivos para nosotros es un orgullo. Lo admiramos, lo escuchamos y nos inspira a todos. Y realmente esta presentación que hizo para nosotros es un placer, nos quedaríamos mucho tiempo más escuchándolo. Sabemos que empezó muy temprano hoy, así que no queremos abusar de su tiempo, porque mañana seguro va a estar a las 5 de vuelta en su oficina. Así que tengo toda esta cantidad de preguntas, pero claramente no vamos a poder. Hicimos un sistema distinto esta vez para poder ser más eficientes con las preguntas de los socios. Ayer mandamos un link para que los socios puedan compartir las preguntas y poder nosotros agrupar y poder transmitir las preguntas al presidente. No vamos a poder hacer todas, así que por favor no se enojen. Propongo es poderle acercar al presidente el total de las preguntas para que los puedan compartir las respuestas y poderles hacer llegar todas las preguntas y todas las respuestas a todos los socios que participan. Si me dan un correo electrónico, Ujú, sí. acá está, me está acompañando mi brazo derecho, el segundo al mando, que es el almirante Carrillo, que se va a encargar de hacerle Hacemos llegar las así la respuestas. logística para que sepan que todas las preguntas van a ser respondidas. Bueno, iniciamos. Tenemos unos minutitos. ¿Dónde detectó mayores ineficiencias administrativas u operativas en estos primeros días? Dos ejemplos. Muchos pacientes que quitan lugar al que verdaderamente necesita son pacientes crónicos, como aquellos que van solamente para retirar su medicamento de antihipertensión, para retirar sus medicamentos contra la diabetes y ocupan un lugar. Entonces se hizo una maratón para que estas personas puedan en una semana regularizar su situación y a partir de ahí el siguiente paso, que el cual estamos trabajando, que es la telemedicina. Entonces ese paciente ya no va a ir a ocupar un lugar solamente por buscar medicamentos. El otro aspecto, decían en mi currículum, yo me formé en Francia. Un francés nunca podía ir a consultar con un especialista si antes no consultaba con una de las especialidades troncales. Cuando ese médico de familia consideraba que pasaba su nivel, entonces ahí por nota derivaba al paciente. ¿Qué sucede hoy día? Ese paciente que tiene dolor de cabeza crónico, él de por sí, porque decidió, se va al hospital central, el hospital de alta especialidad. Un problema que lo puede solucionar el clínico. Y si el clínico lo puede solucionar, entonces se trabajó las especialidades básicas para que ya no subutilice al especialista. Y así fuimos. La otra cosa, hay pacientes, muchísimos pacientes, que vienen a solicitar su turno para cirugía porque tienen un problema en la vesícula, que tienen un problema de hernia, y en su departamento hay hospital con quirófano y cirujanos. Entonces, ¿cómo se organiza eso? Solamente pueden llegar bajo derivación. Y ahora, la siguiente etapa, vamos a ir a esos departamentos. Y hay otra cosa también. Hay muchas apendicitis agudas, por decirles, una patología muy frecuente en cirugía general, que se va a consultar a las 2 de la mañana y ese cirujano, por caigüe, no se levanta a operar. Entonces necesitaron reglas claras, porque va a tener el entrenamiento de un almirante enfrente. ¿Cómo podemos hacer, presidente, hoy con la informalidad laboral que afecta tanto al financiamiento del sistema de salud? El Paraguay lo construimos todos. Se me acerca un empresario, tuve una grata sorpresa en una iniciativa que partió de ellos. Ellos me pidieron simplemente el local de la reunión. Me encontré con más de 100 empresarios.
Y se me quedó grabado lo que uno dijo. Yo soy de los empresarios que paga lo que corresponde. No estoy en el subregistro, a diferencia de los empresarios. Siempre digo, cuando uno tiene una conducta limpia, Dios te ayuda, te ilumina y los astros se alinean. Hoy tuve una reunión con el representante para Sudamérica de IA, inteligencia artificial. Y en el análisis, por más que estemos pobres, el porcentaje de robo es altísimo. No llega ese medicamento al destinatario final. Ese subregistro va a funcionar muy bien en el control con la DENIT. La inteligencia artificial nos va a dar las herramientas para ese control. Va a permitir también potenciar el hospital virtual y va a permitir también saber cuántos cajones de medicamentos llegaron y la última cajita de medicamentos, si está en la casa del destinatario final. ¿Quién recetó? ¿Mm? ¿A quién se le dio? Hay mucho por hacer, pero tenemos a ciencia cierta el camino que tenemos que seguir. Pero reitero, en todos los países del mundo hay un índice de corrupción. Y nosotros tenemos en contra un factor muy fuerte que cuesta trabajar, que es la cultura, el pensante. Pasando al tema jubilaciones, ¿qué reformas considera inevitables para poder preservar el sistema previsional? La situación, les decía, que es tan fea. Nosotros en la Facultad de Medicina es rutina las reuniones clínicas. ¿Qué es una reunión clínica? Tenemos un paciente con un caso problema. Se reúne el staff y le invitamos a los especialistas afines a la patología de ese paciente. Y se hierven las neuronas y salen humos y a veces las discusiones son álgidas. Pero el destinatario final sabe beneficiado, ese paciente. Sale la conducta a seguir. ¿Qué hice? Le invité a 8 financistas y economistas a quienes le hablé de la patria, a quienes le hablé de su cuota ciudadana de aporte, porque no tenemos el dinero para pagarles. Les reunimos el Instituto de Previsión Social, le presentamos las suciedades de la institución, le transparentamos la institución y le tiramos la pelota a la cancha. Ellos están trabajando en la reingeniería financiera a modalidad reunión clínica, teniendo no solo al hermano menor a quien curar y al hermano mayor para que no llegue a enfermarse en el futuro. Si usted tuviera que elegir 3 metas para su primer año de gestión, ¿cuáles serían? Retirarme de la misma con la frente altiva y seguir teniendo el respeto de mis amigos y del ciudadano común. Pero un año no le vamos a dejar retirarse. ¿Cuál le gustaría que fuera su legado dentro de la institución? Una institución que cumpla verdaderamente su rol. Una institución en la cual el paciente pueda tener una atención tal que no necesite tener otro seguro. Y finalmente,
una institución que haga justicia con el que más aporta y no recibe beneficios, el empresario, los ejecutivos. Qué grande, presidente. Y la última para cerrar, pero van a quedar todas las preguntas en manos después del presidente. Desde el Club de Ejecutivos, el sector empresarial, ¿cómo podemos ayudarlo? ¿Cómo podemos acercarnos y colaborar con su gran gestión? Contestándome esta pregunta, Ay, ay, ay. y le habla un docente de Alma. La tecnología médica produce dinero. No existe tecnología médica que no produzca dinero. ¿En qué estoy trabajando? Y por favor no lo comenten, guárdenlo entre ustedes, que queda aquí. El Instituto de Previsión Social es el lugar ideal para la cirugía robótica. Se operan 400 cánceres de próstata por año en el IPS. El robot necesita volumen, o si no es una mala inversión. ¿Qué trajo el robot consigo? Y voy específicamente al varón cáncer de próstata. Hoy día el gold estándar en el tratamiento del cáncer de próstata es el robot. ¿Por qué? Terminó la impotencia sexual y terminó la incontinencia urinaria. Pero ¿qué sucede con el empresario paraguayo? Se va a San Paulo, $220,000. ¿Y cuál es el proyecto que ya le planteé al presidente de la República? Y ahora tenemos que hacer el estudio de mercado que ya empiezo a hacer con ustedes. Ese robot funcionando acá. Hay un muchacho que estuvo 11 años en Alemania, jefe del departamento de cirugía robótica en un servicio muy importante, en una ciudad muy importante de Alemania. El tipo está entrenado con una seguridad. Tengo otro cirujano robótico del área ginecoobstetricia desperdiciado en Igari. Tengo quien va a tratar al varón, quien va a tratar a la mujer. El costo para la institución va a ser $5,000 paciente. Pero, ¿dónde viene la cuestión? En la región no hay. Entonces, puede estirar pacientes de Corrientes, paciente de Clorinda, paciente de Posada, y para ellos les puede salir la cirugía, pongando el precio, $15,000 sigue siendo recontra, archi, ultra barato. Puede autofinanciar. Lo que buscaría es el financista que va a ganar plata poniendo el robot. Y poniendo al lado del robot una sala VIP, como lo mandé a hacer en el hospital militar. Yo creo, puedo poner el escenario, que quiero preguntarle a los varones, sobre todo, si consideran que podría ser factible acá en el Paraguay. Entonces, en vez de ir a San Pablo a pagar $220,000, salvo que tengan seguridad internacional, operarse en su propio país con un buen cirujano, donde va a salir alta tercer día, y quien va a pagar por su cirugía va a ser el curepa. Gracias, presidente, por su tiempo. No queremos seguirle robando más espacio de su largo día. Para nosotros es un gran honor escucharlo. Como le dije antes, nos inspira
y el placer de tenerlo tan de cerca. Por favor, ténganos en cuenta en sus siguientes luchas, que usted pueda considerar al Club Ejecutivo como una plataforma para poder llevar, aparte del sector privado. Somos más de 700 socios, el club ya tiene 26 años y somos el escenario donde confluyen el sector público y el sector privado, siempre con ganas de ser proactivos, de ver de la manera en que podemos colaborar para destrabar los problemas que tiene el país, pero poder hacer un país pujante entre todos. Muchísimas gracias. ¿Me permitiría unas palabras? Sin micrófono. Primero de enero de 1869. 152 buques estaban en la bahía de Asunción. Desembarcaron y empezó el saqueo de la ciudad. A la noche prendieron fuego a las chozas para seguir hurtando. Se quedaron hasta el 22 de junio de 1876. Cometieron los mayores vejámenes que ustedes se puedan imaginar. No hubo zaguán de ninguna casa de Asunción donde una mujer paraguaya no haya sido violada. Bajos pompas se retiraban ese 22 de junio al son de la música de la banda militar. Fueron con ellos en el Anyangabaú 1.500 mujeres, muchas de ellas enamoradas de esos soldados y muchas otras buscando refugio. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los americanos instalaron el Plan Marshall, regaron de dólar no reembolsable Europa y el Asia. Y los que no conocen la historia dicen, ahora iba lejos a alemán cuera, ahora iba lejos a japonés cuera. En 50 años fueron un imperio. El Paraguay, señores, nunca tuvo el Plan Marshall. Emergió del ostracismo y reverdeció gracias a los pocos inmigrantes que escucharon hablar que al norte de Plata se regalaba tierras y había muchas mujeres. La mujer paraguaya asumió todos los roles y hasta tuvo que saber ocultar su dignidad cuando iba junto al hombre de la colina de turno y le decía, con fulano ayú con derendape borunde se me cuñá y catúpico yapó, llévela a favor. Hasta hoy día uno le encuentra a una mujer embarazada que no se le conoce pareja y en son de broma se le dice, ¿quién te hizo el favor? Sabía que si no tenía hijos, su vejez iba a ser desprotegida. Y los buenos hijos de esta tierra, que algunos dieron hasta su vida propia por la patria. Grandes hombres que aparecieron en el momento histórico justo para poder guiarnos hacia la luz. Yo estoy en un momento histórico. No sé si soy un buen hijo, pero lo voy a intentar. Gracias, gente. Gracias. Un pequeño obsequio por su... A ver, vamos a hacer una foto. Voy a dejar dejo esto atrás para la foto. Ah. Sí.